Muy buenos días. Continuando con nuestra sesión académica en el Instituto Oncológico Miguel Pérez Carreño, de posgrado de cirugía oncológica, hoy hablaremos lo que es el cáncer de cuello uterino precoz. Mi nombre es Alexandra Malpica Jaspe, soy residente del segundo año del posgrado de cirugía oncológica. A continuación, hablaremos sobre epidemiología, anatomía patológica, diagnóstico y tratamiento del cáncer de cuello uterino. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, tenemos que los reportes de Globocam para el 2022, este ocupó el octavo lugar en orden de frecuencia, con un total de 662.301 nuevos casos y con una mortalidad que alcanzó los 348.874 casos. En Venezuela, según la Sociedad Anticancerosa, para el 2024 tuvo una tasa estandarizada de 30,37, ocupando el tercer lugar en orden de frecuencia y con una casuística de 16 nuevos casos al día y 5.862 nuevos casos al año. En cuanto a la evolución del cáncer de cuello uterino, sabemos que la transformación de los epitelios humanos a causa del BPH de alto riesgo está estrechamente relacionada a las proteínas E6 y E7, las cuales van a interferir en en los mecanismos de control del ciclo celular, la apoptosis, la estabilidad cromosómica dentro de las células del huésped. El análisis molecular ha demostrado que los genomas del BPH de alto riesgo que se integran al ADN de la célula huésped van a aumentar la progresión de estas lesiones a cáncer invasivo, a causa posiblemente de una mayor expresión de los oncogenes junto con una menor regulación. Las características más importantes o que definen lo que son las neoplasias intraepiteliales tipo 1, 2 y 3 van a estar definidas como la inmadurez y desorganización celular, las anomalías nucleares, el aumento en la actividad mitótica. Tenemos que las neoplasias intraepiteliales tipo 1 se definen como aquellas lesiones que van a comprometer el tercio inferior del epitelio. Y las tipo 2 son las que van a estar ocupando los tercios inferior y medio, y las tipo 3 las que ocupan el tercio superior. Típicamente, las lesiones intraepiteliales de bajo grado van a corresponderse con neoplasias intraepiteliales tipo 1, mientras que las lesiones de alto grado van a corresponderse con las neoplasias intraepiteliales tipo 2 y 3 que generalmente están asociadas a la infección del virus de papiloma humano de alto riesgo. Dentro de lo que son las anomalías de las células glandulares, estas se informan que como células endocervicales, endometriales o glandulares atípicas, y estas se consideran lesiones de alto riesgo con aproximadamente un 25% de riesgo de progresión a neoplasia intraepitelial tipo 3 o enfermedad invasiva. La mayoría de los cánceres de cuello uterino se deben a infección por el virus de papiloma humano y que causan generalmente el tipo histológico más frecuente, que es el carcinoma epidermoide. La evolución natural más típica va a estar dada a partir de la displasia epitelial, que va a pasar por un estadio de microinvasión, lo cual definimos más adelante como estadio 1A1, 1A2, el paso a través de la membrana basal o una invasión estromal precoz y a continuación el desarrollo de las células tumorales en profundidad. El cáncer de cuello uterino precoz en general tiene un buen pronóstico con una morbilidad limitada. Si es posible, en determinados casos se puede preservar la fertilidad conservando al mismo tiempo buenos resultados oncológicos. A partir de la invasión de 3 milímetros de profundidad, existe un riesgo de invasión ganglionar que es un elemento determinante para el pronóstico de estos pacientes. El pronóstico va a estar dado principalmente por el estadio clínico, el cual vamos a definirlo mediante el discernimiento del tamaño tumoral, la profundidad de invasión estromal, la invasión vascular y linfática, así como el estatus ganglionar y la presencia o no de metástasis. Un factor pronóstico importante, como lo estoy mencionando, es el estadio clínico, como se aprecia como lo estamos evidenciando en este cuadro.
Las mujeres con cáncer localmente avanzado van a tener una mayor tasa de recurrencia y peor sobrevida en aquellas con cáncer de estadios más tempranos. Que posteriormente, la cirugía sola tiene una tasa de recurrencia de al menos un 30%. La última estadificación del cáncer de cuello uterino fue la que se presentó en el Congreso 22 de de Ginecología y Obstetricia en Río de Janeiro, o conocida como FIGO 2018, donde el estadio 1A1 y 1A2 eh, presentan invasión estromal en profundidad y se descarta lo que es el diámetro tumoral. Y el estadio 1B se adaptó a la indicación del tratamiento conservador de la fertilidad y para este estadio se ubicaron tres subdivisiones. Tenemos entonces para lo que es el cáncer de cuello uterino precoz los estadios 1A1, 1A2, 1B1 y 1B2, que definiremos a continuación. El estadio 1A1, 1A2, tenemos lesiones en el 1A1, lesiones en las cuales se evidencia una invasión en profundidad del estroma de hasta 3 milímetros como máximo. Y el 1A2 una invasión de 3 milímetros hasta 5 milímetros como máximo. Estas son lesiones que solamente pueden ser definidas mediante microscopía. En el estadio 1A1 tenemos un tumor invasivo mayor de 5 milímetros en profundidad y de hasta 2 centímetros como diámetro máximo. El 1B2 es un tumor invasivo mayor a 2 centímetros y menor de 4 centímetros como diámetro máximo, teniendo en cuenta que estas son lesiones que están confinadas netamente al cuello uterino. Anatomía patológica. El principal tipo que se presenta para el cáncer de cuello uterino tenemos lo que son los tumores epiteliales escamosos. Lo siguen los tumores glandulares, eh, posteriormente tumores epiteliales y mesenquimales mixtos y tumores de células germinales. Los tumores epiteliales escamosos representan un 90% de estas lesiones, mientras que los tumores glandulares aproximadamente un 10%. Tanto los epiteliales como los escamosos pueden estar asociados o no a infección del virus del papiloma humano. Para lo que es la clasificación de los tumores glandulares, existe una clasificación que tiene una función pronóstica para estos, que es en base del tipo de invasión, morfología celular, invasión del espacio linfovascular y grado de diferenciación, denominada como clasificación de Silva, donde los clasifican en un tipo A, B y C en base a las características antes mencionadas y es útil para evaluar los patrones de invasión de los adenocarcinomas endocervicales asociados al BPH y resulta muy importante para evaluar el pronóstico. Otra clasificación importante en lo que es los adenocarcinomas endocervicales, que los tipos que no están asociados a BPH pueden también subclasificarse como gástricos, siendo el principal subtipo de un 10 a un 15%, las de células claras, mesonéfricos, endometroides, que son de un menor porcentaje. Y la clasificación internacional para los adenocarcinomas endocervicales, la cual busca clasificar los adenocarcinomas en función de las características morfológicas relacionadas a la etiología. Posteriormente, en el 2020, la Organización Mundial de la Salud volvió a reclasificar los adenocarcinomas endocervicales para poder alinearla con las directrices de la IEC del 2018, después de que se demostrara que hay una concordancia interobservador importante y que es superior a la correlación y es altamente significativa con el estado de BPH utilizando estas directrices en comparación con la clasificación anterior del 2014, lo cual va a sugerir una mayor importancia biológica y clínica. Los tumores epiteliales, a su vez, pueden subclasificarse de células escamosas asociados a BPH y no asociados a BPH. Las lesiones asociadas a BPH representan un 80 a un 90% de todos los carcinomas de cuello uterino.
En su mayoría, pues como lo mencioné, están asociados a los subtipos 16 y 18. Mientras que aquellas lesiones no asociadas a BPH van a representar un 5 a un 7% aproximadamente. El reporte de anatomía patológica debe incluir el tamaño del tumor en sus tres dimensiones, el aspecto macroscópico, ya sea planos, ulcerados, polipoideos, papilares, entre otros, el tipo histológico, el grado de diferenciación, la infiltración del estroma cervical en profundidad, que indique en porcentaje de afectación de la pared en mayor o menor de un tercio, la presencia de desmoplasia y el componente inflamatorio. El patrón de crecimiento, la invasión vascular linfática y o sanguínea, la presencia y extensión de invasión en los paramétrios, la patología benigna o preinvasora asociada, debe reportar el estado del margen vaginal. La disección ganglionar se debe incluir por lo menos 5 milímetros completo y más de 5 milímetros en la sección sagital. En cuanto a las características histopatológicas, nos deben reportar si esto es para diferenciar si esto es un carcinoma microinvasor del cuello uterino o estamos en presencia de un carcinoma invasor del cuello uterino. Según la FIGO, el carcinoma microinvasor es el cual solo puede ser diagnosticado por microscopía con una invasión en profundidad menor a 5 milímetros. Esto estaría correspondiéndose con los estadios 1A1 y 1A2 según la FIGO del 2018. El espécimen debe incluir la lesión no plástica en su totalidad y también debe incluir la zona de transformación para su correcto estudio. Para el diagnóstico histopatológico se tomarán en cuenta los criterios de la FIGO, la 1A1, como lo mencioné, tumores de hasta 3 milímetros de invasión en profundidad en el estroma, el 1A2 que va de 3 a 5 milímetros. Si hay la invasión vascular y linfática, no va a modificar el estadio de la lesión y se considera carcinoma microinvasor de cuello uterino aquellos que tienen lesiones microscópicas menores a 5 milímetros de profundidad. Y el carcinoma invasor, que son aquellas lesiones cuya profundidad de invasión estromal es mayor a 5 milímetros y que tienen, y que bueno, según la FIGO ya tienen, se pueden definir los subestadios dependiendo del tamaño en su diámetro mayor. En cuanto a la inmunistoquímica, esta se puede realizar para determinar la presencia de P16 y definir si está asociada a BPH de alto riesgo oncogénico. Se debe realizar la determinación del KI67 para medir la actividad proliferativa. En caso de necesidad de diferenciar entre un primario endocervical de un primario endometrial, se deben incluir lo que es vimentina, antígeno carcinoembrionario y los receptores hormonales. Em, Puede ser útil para diferenciar entonces entre endocervical y endometrial. Por lo general, en los adenocarcinomas endometrioides van a expresar lo que es la vimentina y los receptores estrogénicos, mientras que el adenocarcinoma endocervical va a estar siendo positivo para lo que es el antígeno carcinoembrionario monoclonal y el P16 en el caso de que esté asociado al virus del papiloma humano. En cuanto al cuadro clínico, vamos a encontrar que nuestras pacientes pueden ser multíparas y encontrarse entre las edades de 45 y 55, aunque estos datos se han modificado recientemente, encontrando pacientes mucho más jóvenes. El primer hijo a edad temprana, antes de los 20 años, flujo vaginal delgado o teñido de sangre húmedo, por lo general la paciente no sabe desde cuándo está presentando este flujo. El sangrado vaginal anormal sin dolor e intermitente, sangrado postcoital, enfermedad avanzada, puede presentar dolor referido a flancos, miembros inferiores, disuria, hematuria, rectorragia y estreñimiento. Sin embargo, este no es el punto a tratar en nuestro tema. Hay ciertos aspectos macroscópicos en el cáncer de cuello uterino precoz y en los estadios que son microinvasivos, puede realizarse un reconocimiento corposcópico de la enfermedad. Entre las características que se pueden observar tenemos
Macroscópicamente se pueden observar signos exagerados de lesión de alto grado en estas patologías microinvasivas. Las lesiones son de gran diámetro, pueden captar rápidamente el ácido acético y estas áreas acetoblancas suelen ser mucho más densas. Los patrones vasculares de mosaicismo, puntilleo suelen ser mucho más gruesos. Puede presentarse lo que es el signo de la cresta y signo del borde interno. El epitelio de la lesión suele ser mucho más friable y los bordes pueden desprenderse fácilmente. En cuanto a las lesiones 1B, podemos encontrar lesiones como un tumor exofítico que surge del exocervix y crece formando una lesión grande, friable y polipoidea. O tumores que son infiltrantes, pequeñas ulceraciones visibles con masas exofíticas se observan como de consistencia pétrea. O tumores ulcerados que tienen una forma de cráter en el cuello uterino, puede reemplazar la cúpula en estadios más avanzados. En el diagnóstico imagenológico vamos a encontrar que la tomografía computarizada con contraste nos permite determinar el volumen tumoral, la extensión y el compromiso parametreal, la extensión extrapélvica, y esta puede tener una precisión para la estadificación desde un 32 a un 80%. La resonancia magnética de abdomen y pelvis nos ofrece una mejor visualización del tumor. Su extensión intrapélvica es para evaluar lo que es la extensión extrapélvica. Este es el método más exacto para la determinación del volumen tumoral y los límites anatómicos de la lesión. Tiene una precisión de un 75 a un 96%. En cuanto a lo que es la tomografía por emisión de positrones, tenemos que este es el mejor método para la detección de adenopatías metastásicas, metástasis ósea, y evalúa las recurrencias con una sensibilidad de un 85,7 a un 90,3%. Ahora bien, en entornos con menos recursos, existen también modalidades análogas en las que se han valido de lo que es la ecografía, tanto pélvica como transvaginal, para evaluar aproximadamente el tamaño tumoral, para evaluar además la presencia de adenopatías a nivel pélvico y paraórtico, y así como la radiografía de tórax para evaluar la extensión a nivel de evaluar metástasis. En cuanto a lo que son los factores de riesgo o de alto riesgo de recurrencia, tenemos lo que es el compromiso ganglionar, compromiso parametreal, márgenes quirúrgicos comprometidos. Según el ensayo realizado por Sepli y colaboradores en el 99, donde hablaba de la administración de radioterapia pélvica versus ninguna terapia adicional para los pacientes seleccionados con carcinoma de cuello uterino estadio 1B después de una histerectomía radical y una linfadenectomía pélvica. Tenemos que, según los criterios desarrollados por Setlis, un criterio de alto riesgo debe recibir tratamiento con radioterapia externa más quimioterapia recurrente, concurrente semanal basada en platinos. La positividad de estos factores además va a descartar completamente la posibilidad de tratamiento conservador de la fertilidad. Los factores de riesgo intermedios de recurrencia tenemos invasión del espacio linfovascular, un tamaño tumoral mayor a 4 centímetros, la invasión del estroma cervical mayor a un tercio, y aquellos pacientes que presenten dos criterios son considerados de riesgo intermedio y deben recibir radioterapia externa con o sin quimioterapia. En cuanto a las opciones de tratamiento para los estadios 1A1 y 1A2 que tienen presencia de invasión linfovascular, si el paciente desea, esto va a depender si él desea preservar la fertilidad y de los criterios de operabilidad del paciente. Los riesgos de metástasis ganglionares linfática ha sido definida como menor a un 1% y
Para estos pacientes se va a realizar una conización del cuello uterino. O también puede ser manejado con una histerectomía simple extrafacial si no existen deseos de paridad. El estadio 1A1 con invasión linfovascular se maneja de la siguiente forma. Se evalúan los ganglios pélvicos y se realiza traquelectomía simple o conización. Y actuaremos a continuación según el compromiso de los márgenes. Si están comprometidos, se puede realizar un nuevo cono y posteriormente realizar ya sea una traquelectomía radical o una histerectomía simple. En cuanto a la traquelectomía, esta consiste en la extirpación del cuello uterino junto con los parametrios seguidos de una anastomosis del útero con el extremo vaginal. Es indispensable para estudiar el borde de la sección endocervical. Si este borde está afectado, es necesario realizar la histerectomía. Se debe obtener un margen en la sección endocervical superior a 10 milímetros. Y el papel del ganglio centinela, tenemos que el concepto de ganglio centinela permite identificar a las pacientes N positivos, evitando al mismo tiempo la morbilidad que implica la linfadenectomía en pacientes que no tienen ganglios positivos. Finalmente, se identifica el principal ganglio con riesgo de invasión, puede realizarse una ultraestadificación y detectar micrometástasis y células tumorales aisladas con técnicas clásicas de histología de rutina. Estas no van a ser identificadas. La traquelectomía más la linfadenectomía pélvica para las pacientes que que se encuentran en estadio 1 a 2 y que tienen deseos de preservar la fertilidad, eh, puede realizarse además o versus una conización quirúrgica más una linfadenectomía con seguimiento. Se deben evaluar los márgenes del cono y la presencia de ganglios o no. En cuanto al seguimiento, después de una cirugía preservadora de de la fertilidad, tenemos em, que debemos realizar, después que se realizan la histerectomía o versus perdón, la traquelectomía, se debe realizar el seguimiento con pruebas de Papa Nicolau cada 3 meses durante 2 años, cada 6 meses durante los próximos 3 años y seguimiento normal posterior a los 5 años. En cuanto al carcinoma cervicuterino invasivo, estadio 1B2, existen dos modalidades de tratamiento radical que consiste en técnicas quirúrgicas y tratamiento con radioterapia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es la modalidad preferida para el tratamiento de estas lesiones en estadio 1B1 y 1B2. Normalmente consiste en una histerectomía radical tipo C con linfadenectomía pélvica o radioterapia, que consiste en radioterapia externa concurrente con cisplatina. Ambas terapéuticas ofrecen las mismas tasas de sobrevida. En el estadio 1B1 de bajo riesgo, que tiene invasión del estroma cervical inferior al 50%, donde los ganglios linfáticos sospechosos no están presentes, se practica una histerectomía radical tipo C1. O en el caso de que la paciente quiera preservar la fertilidad, se puede plantear realizar una traquelectomía radical. Algunas alternativas de tratamiento para el estadio 1B2, recordemos que tiene un tamaño de hasta 2 centímetros en su en su diámetro menor y 4 centímetros en su diámetro mayor. Existen dos modalidades de tratamiento: radical, quirúrgico y radiante. Igualmente, se realiza una esterectomía radical tipo C1 o se puede administrar radioterapia en pacientes que sean inoperables, concurrente con quimioterapia basada en platinos. En este estadio no se recomienda la preservación de la fertilidad. Un estudio prospectivo multicéntrico de un solo grupo evaluó la cirugía conservadora en 16 centros de 9 países desde abril del 2010 hasta marzo del 2019. Los criterios de elegibilidad fueron carcinomas de cuello uterino FIO del 2009,
estadios 1A2 y 1B1, con histologías de células escamosas de cualquier grado o que fueran adenocarcinomas de grado 1 y grado 2. El tamaño del tumor que fuese menor de 2 centímetros, ausencia de invasión del espacio linfovascular, profundidad de invasión menor a 10 milímetros, imágenes negativas para enfermedad metastásica y que los márgenes del cono fuesen negativos. Los puntos importantes en la revisión, se tuvo que la cirugía conservadora estaba relacionada con una tasa de recurrencia de 3,5% en mujeres con cáncer de cuello uterino de bajo riesgo. Las tasas de ganglios linfáticos positivos fue del 5% y se recomendó la evaluación de los ganglios linfáticos a la población de bajo riesgo. Se necesitan más estudios para poder determinar los resultados a largo plazo y los criterios patológicos óptimos para una cirugía conservadora. El objetivo del ensayo fue evaluar prospectivamente la factibilidad de la cirugía conservadora en mujeres con cáncer de cuello uterino en estadios tempranos y de bajo riesgo. Los resultados fue de 100 pacientes evaluables, la edad media para el momento de la cirugía fue de 38 años, un intervalo entre 23 y 67 años. Los estadios fueron 1A2, un 33%, 1B1, 67%. La cirugía incluyó cono seguido de evaluación de ganglios linfáticos en 44 mujeres, conización seguida de histerectomía simple con evaluación de los ganglios linfáticos en 40 mujeres e histerectomía simple inadvertida seguida de disección de ganglios linfáticos en 16 mujeres. Se observaron 4 ganglios linfáticos positivos en 5 mujeres que corresponden con un 5% y se observó la enfermedad residual en el espécimen de la histerectomía posterior al cono en uno de 40 pacientes, con una tasa de un 2,5%. El tiempo medio de seguimiento fue de 36,3 meses. 3 pacientes presentaron enfermedad recidivante dentro de los 2 años posteriores a la cirugía, es decir, que tuvo una incidencia acumulada de 3,5%. Los datos prospectivos muestran que a pacientes seleccionadas con carcinoma de cuello uterino de bajo riesgo en estadio temprano se puede ofrecer una cirugía conservadora. Muchísimas gracias.